Hola, bienvenidos viajantes cósmicos. Quería compartir algunos pensamientos, algunas ideas sobre el capítulo 2 del Tao, que para mí es realmente impresionante, porque muchos de los autores contemporáneos pueden estar resumidos a veces en un solo capítulo, viendo la filosofía ancestral como un poco simbólica, ¿no? O sea, no olvidemos que Lao Tzu fue obligado a escribir las palabras, ya que él no cree en enseñar a través de palabras, y sobre todo con una visión tan particular, ¿no? De cómo pensar el mundo y cómo moverse, digamos, ¿no? Dentro del mundo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del Tao. Voy a buscar el Tao, la parte primera por lo menos, como para poder entender de qué es lo que estamos hablando. Capítulo 2 del Tao. Cuando los seres sobre el cielo reconocen lo bello como bello, eso ya se torna un mal. Cuando reconocen el bien como un bien, eso ya no sería un bien. Ese es el asunto. Uno puede pensar cosas subjetivas, obvias, implicaciones prácticas en el mundo de lo que estamos hablando, pero no vamos a ahondar en eso. Vamos a ver cuál es la filosofía que está por detrás. Hay algo muy importante: no juzgues. O sea, el no juzgamento, o sea, llegar a esa trampa del ego, de ir juzgando todas las cosas, ¿no? De ir avaliando, ¿no? Tanto como en determinados sistemas de meditación profundo se habla sobre avidez y reyección, y resistir a ese juego ilusorio da la posibilidad de separarse de la ilusión, de poder parar un poco con el mundo. Entonces, donde todo es hermoso y todo es feo. Claro, cuando uno no juzga, todo aparece hermoso y todo aparece feo. O sea, no hay, todo es bueno y todo es malo. No existen esos julgamentos, digamos. Y eso que está diciendo también, algo muy lindo para poder traer para vos mismo, que es: no te juzgues. Obviamente que uno sabe que la sociedad va a moverse con determinado tipo de estereotipos, determinado tipo de cánones, en donde se va a estipular qué es lo que es bello, ¿no? Y obviamente que eso que sea bello va a hacer que otras cosas sean feas. Entonces, cada vez que juzgamos, vamos a crear feo y mao. Y algo muy importante acá, que es la idea del normao de Foucault, que es que cuando uno estipula algo como un bien, digamos, como una norma, eso ya va a ser un mal. Eso ya va a oprimir al individuo. Y la sociedad está creada por individuos, no por normales. Entonces, me parece interesante traer ese tipo de reflexiones. El Tao crea una ilusión, y tu ilusión estimula el Tao. Qué lindo poder empezar a entender el Tao con las ideas de ilusión de Maya, mismo así se llama, con la idea de la película Matrix sobre la ilusión, sobre el holograma que la gente está proyectando, ¿no? Donde nosotros somos los que proyectamos a los otros. Y esa idea tan de Schopenhauer, ¿no? de la realidad, digamos, o el mundo como
representación, como voluntad de representación. Entonces los otros hacen una proyección de nosotros que nos define y nos limita. Nosotros proyectamos a los otros y los otros nos proyectan a nosotros también. Entonces nosotros también somos limitados. Claro, después se establece ese capítulo 2 diferencias, ¿no? Y similitudes entre los opuestos. Entonces es interesante que este capítulo 2 está hablando sobre las polaridades, sobre la ley de polaridad, esa ley hermética tan misteriosa. Y cómo el Tao, con esa simbología que todos conocemos, va a decir que los opuestos se armonizan. Lo incontrolable y lo que podemos controlar se armoniza. Claro, que por eso que el sabio no interfiere. Él enseña sin palabras, es como el juego que hace a través del no control, digamos, de no querer controlar, es poder resistirse. Entonces, él no se apega a las cosas, no depende del análisis, no depende de los bienes materiales, no depende de los logros, del éxito. Y si vos te apegás a los logros, al éxito, con certeza vas a quedar obsesionado por ellos. Entonces es interesante ver de dónde provienen nuestras obsesiones. Cada vez que uno se apega a un logro determinado, ¿dónde viene ese mandato de éxito? Cada vez que uno ve el análisis, ¿no? Cuando uno hace un análisis de estadísticas, de números, de cosas, digamos, uno queda apegado a eso y eso termina condicionándote. Es un control que uno va haciendo de la realidad, pero realmente hay que ser un maestro de vida para poder no ver esos números, digamos, o ver sin ver, digamos, para no quedar pegado en eso. Entonces, tanto eso como los bienes materiales también, eso ya está sumamente abordado desde muchos lugares. Entonces hay que entender que esa obsesión va a bloquear el flujo natural del Tao, va a bloquear el amor, el flujo natural del amor en las cosas. Muchas de las cosas que nacen con amor, con vocación, con amor hacia alguna cosa. Pero cuando uno quiere un logro determinado, un fin, un determinado tipo de meta, o un determinado tipo de resultado, performance, y ahí eso va a ir bloqueando el amor de lo que fue la motivación primaria, que justamente tiene que ver con emoción, todo lo que es primario, ¿no? En el hombre. Entonces, vamos a ver que el sabio, el Tao, cuando él tiene éxito, digamos, él no se apega a eso. O sea, cuando él tiene éxito no se apega. Él sabe siempre que eso es una ilusión, que es un holograma, que es una creación, tanto del Tao como de él mismo, una proyección. Bueno, explicar el fundamento de esto, explicar el vacío, el todo, la nada, es bien complejo, bien complejo. Vamos a resumir un poco, en donde el todo sería la existencia de ilusión, de manifestación, de holograma, y la nada, energía, vacío. Entonces, lo fácil y lo difícil, sos vos quien lo define. Entonces, cuando dejamos de juzgar todos, se vuelve más fácil. Todo es fácil, todo es virtud. Así es como cada vez
mientras más intereses hay occidentales por cosas orientales, vemos como más en lugares de Oriente, digamos, son más influidos, digamos. Esto tiene que ver con lo que estamos hablando de la polaridad. En algún aspecto, en última instancia, no hay diferencia entre esas polaridades. Así como no hay diferencia entre las polaridades, con eso que el Tao habla del ruido, del ton y el son y demás, en donde lo intencional y lo accidental no tienen diferencia. En definitiva, todo es como tiene que ser. No hay accidentes. En general, en la vida, las cosas son causas, y cuando no asumimos esas causas es porque no queremos ser responsables, pero nosotros estamos creando todo el tiempo, todo. Entonces, algo muy interesante cuando habla del antes y el después, si vemos como una mudanza de una cirugía estética, por ejemplo. Entonces, el antes del proceso doloroso y después. Y cómo la esencia no varía. Entonces, lo que está antes, digamos, y el después se suceden uno al otro, y el después también está, el antes también está sucedido por el después. Eso es muy interesante. En general, nosotros queremos controlar todo, y eso es parte del ego. Cuando nosotros no queremos controlar, lo que estamos haciendo es resistirnos. Y es interesante cómo se puede ver eso, de que en todo el tiempo el Tao está queriendo que las cosas sean de manera natural, que vayan por el flujo natural. Por eso es que no se apegan a la intervención. Por eso es que actúan sin actuar. Actuar, esa no acción, se refiere a actuar en el momento debido con el flujo del universo. Y para eso hay que vaciar. Entonces, siempre este capítulo 2 va a invitarnos a eso, a vaciarnos de juzgamentos, a vaciarnos de condicionamientos, a vaciarnos de avidez, a vaciarnos de querer incidir en la realidad, a entender cómo todo es una proyección, a entender la importancia del vacío, de la nada que está conteniendo todo el macro que contiene el micro. Entonces, me parece muy positivo poder aprofundar en ese tipo de ideas y reflexionar al respecto. Bueno, muy agradecido.